Buenas noches a todos. Bienvenidos a Punishment Podcast, el único podcast que se transmite desde toda Bogotá al tiempo. Junto a mí en cabina, directamente desde la casa de cada quien, se encuentra el señor Diego Uribe. Salud, Diego. Buenas noches a todos. Y el señor Andrés Gómez. Qué saludo tan efusivo, Diego. Muy buenas noches para todos, caballeros con Muy tertulio. buenas noches. Estaba mirando nuestras redes sociales y ya tenemos 2000 seguidores. Edwin se puso a hacer la misma labor que hizo Andrés y creó 999 perfiles falsos, entonces ya somos 2000. Así es que Gracias se a hace, estos muchachos, 2000 mucho gusto. perfiles falsos que nos siguen, que nos colaboran, que se ríen de las mismas pendejadas que decimos. Gracias a todos esa bola de pendejos. No, Mi nombre es Edwin Gutiérrez y esto es Punishment Podcast. El tema de hoy es discursos famosos y no sé si alguno quiera comenzar. No sé quién quiera comenzar. Usted con toda la actitud. O sea, me toca producir y le coordinar toca, esta mierda tras del por hecho. supuesto, le toca Bueno. la introducción, le toca iniciar, le toca generar el espacio para que los demás seamos propensos a su dialéctica. Así que sí. Es que el que propone Gracias, el tema tiene gracias. que empezar, tiene que terminar, acuérdese. Exactamente. Sí, gracias. Yo sé que, listo, ya soy el conductor de esto, entonces están bajo mi poder. Esta es la tiranía de Edwin. Y vamos a comenzar. El conductor, dice. El conductor de camioneta, más bien. Ojalá. No voy a hablar de eso. Me tienen retenido el pase en este momento. Qué tristeza. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con este podcast, con este grandioso podcast. Bueno, el tema son los discursos famosos, ¿no? Yo para hoy traje el discurso de Winston Churchill bueno, él mantiene 3 discursos famosos, ¿no? Voy a dar como primero el contexto de quién es el man y qué hizo y tales, y ya. Y llegó el discurso y esa mierda. Entonces, bueno, Winston Churchill fue el capitán del almirantazgo de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial y parte de la Segunda. El tipo pues un político inglés así de los más famosos, ¿no? Es Nobel de Literatura. Yo no sabía sino cuando estaba haciendo esta investigación. El tipo es Nobel de Literatura, es pintor, o sea, fue inteligente en su época. Es un gordito todo paila, de hecho, tiene fama de ser mala gente. Y el contexto del discurso se da durante la Segunda Guerra Mundial, pues Inglaterra, como sabemos, no había querido entrar en la Segunda Guerra Mundial bueno, las consecuencias de la Primera Guerra que estaban como en un proceso de aceptación de la Alemania posguerra, que todos estaban deprimidos y se sentían mal por lo que habían hecho y no sé qué. Entonces, Inglaterra no quería entrar en la guerra, excepto Winston Churchill. El tipo siempre apoyó que Inglaterra tenía que entrar y que no sé qué, y que no se podían dejar. Y bueno, el tipo era un belicista. Y después de que Inglaterra perdió contra Alemania un territorio en Noruega, en una batalla, pusieron a Winston Chamberlain, que era el Winston, no me acuerdo, Chamberlain, no me acuerdo el Winston. Te pusieron a Chamberlain, que era el primer ministro en ese momento en Inglaterra, y subieron a Winston Churchill, que no era la primera opción, pero fue la escogida por el que sí era la primera opción. El tipo no quiso aceptar el puesto y dijo que más bien pusieran al gordo porque de pronto sí hacía las cosas bien. Entonces Winston Churchill aceptó el puesto y al siguiente día le tocaba salir a decir que habían perdido la batalla de Noruega, que en ese entonces era un lugar decisivo, o sea, el man le tocó mal. Y bueno, la idea del discurso era salir a dar como una, ¿cómo decirlo?
como ánimos para todo el país, pero pues no había mucho cómo hacerlo. Entonces el tipo lo que hizo fue dar su discurso de aceptación y se hicieron famosas las palabras solo puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Así fue traducido al español y fue como lo que se hizo más famoso. Pero él realmente es sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, lo que el tipo dijo que prometía para su pueblo. Bueno, se dice que se lo robó a otros grandes discursos de antes, digamos a Theodore Roosevelt, dicen que el tipo ya lo había dicho antes, pero la cosa es que con este discurso él dio la apertura para el ingreso de Inglaterra a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, en el discurso el tipo hace un llamado a las armas, dice que la política es la guerra, por el mar, por la tierra, por el aire, que no se van a rendir, que, bueno, voy a citar un caso. Tenemos entre nosotros muchos largos meses de lucha y de sufrimiento. Me preguntáis, ¿cuál es vuestra política? Os lo diré. Hacer la guerra por mar, tierra y aire, con toda nuestra potencia y con toda fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el oscuro y triste catálogo del crimen humano. Esa es nuestra política. Preguntáis cuál es nuestro objetivo, puedo responderos con una palabra: victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar del terror. Victoria por largo y duro que sea el camino. Y bueno, eso fue como el discurso que dio el tipo. Ese es el contexto y ese fue Winston Churchill entrando a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, el contexto histórico hay que entenderlo como algo complicado para Inglaterra. Ellos estaban, después de eso, empezaron los bombardeos y bueno, vino el hambre y todo esto y salieron los otros dos discursos famosos. Pero pues eso ya será para otro día. En esos discursos más que todo el tipo dice como que nadie se puede rendir y que tienen que empezar a cultivar en las casas y aguantar hambre porque la guerra sí lo pide. Y bueno, no sé, ¿alguien tiene algo que decir, agregar? No, el man era una chimba, güey. O sea, yo lo que me pregunto, ¿no? Quiero hacer mi intervención. ¿El man era un violador como el de la canción? Ah. ¿Cuál canción? No sé en qué viene el contexto, güey. No, mentiras, no. Solo quería que la gente supiera que en nuestro segundo podcast hablamos de cantantes que eran violadores y tuvimos una No. acalorada discusión sobre eso. Pero Hablamos de... Diga su tema, Diego, era una mierda de tema. De los problemas éticos de la comercialización del sexo, por favor. Y Concentrados. terminamos hablando de una canción en donde un niño de 6 años viola a una niña de 4 años. No es así la canción, pero bueno. sí, no Así era que- posible que lo hiciera, pero aún así, Winston Churchill, ¿no? En todo lo que se le puede condecorar y redecorar al man, era un hijo de puta, ¿no? Hay que ser sinceros, o sea, el man era un piro, pero era un piro que tenía el poder de convencimiento, tenía la palabra para hacer que los demás creyeran en que las acciones pues tenían cierta valía, ¿no? Aparte del discurso que nos acaba de traer nuestro estimado y apreciadísimo compañero Edwin Pajas Locas, No, el Pajas Locas es usted. Sí, no venga a Tenemos embalar a un otro por podcast su que lo apodo. demuestra. entonces también tiene otros, digamos, otros discursos, ¿no? Como La Hora Más Oscura y cosas por el estilo, en las cuales trata de unir, de unificar nuevamente el bloque aliado, ¿no? En contra de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente lo que hace es eso, el man lo que hacía era llamar la atención tanto de las otras naciones como de su mismo ejército, de su misma fuerza militar, para que sintieran que ese sacrificio, ese ir a matarse porque iban a matarse simplemente porque sí,
era por los intereses de ellos, por lo que valían los seres humanos en ese instante, y cómo volver algo tan grande, una nación tan grande, en base a los sacrificios que tenían que ser cumplidos, que eran requeridos realmente. Por De todas eso maneras, considero que, por eso considero que ese discurso es una mierda, ¿no? O sea, es un hijo de puta, ¿no? Porque básicamente les ofrecía la idea de como, ve, muere por nosotros, que tú eres el héroe de las generaciones futuras. Y pura mierda, nadie considera esa pendejada. pero de todas maneras, hay que recordar que, bueno, primero Churchill fue soldado y salió herido durante la Primera Guerra y no sé qué. De hecho, en honor a una batalla de él, pues no recuerdo bien cómo es la historia, pero la canción original de Man se fue a la guerra está basada, es en el conde de Man Fox, Man no sé qué mierdas, en Inglaterra, que era Churchill. Y pues, o sea, el tipo era un pro guerra así, re paila. Y la Pero, cosa es que, ¿ah? no, no, siga, siga. La cosa es que para ese momento Alemania ya había cogido Checoslovaquia, porque Alemania Inglaterra ya se se la había entregó. cogido a medio mundo, güey. O sea, Sí, en la Segunda Guerra Mundial, y, Alemania se y, estaba cogiendo a todos por izquierda y derecha. O sea, Por eso mismo, como no, el tipo incentivó y hizo una nueva política de belicista para contrarrestar ese avance de Hitler en toda Europa. ujú, Entonces el pero si tipo, Rusia porque, hizo, o sea, Rusia hizo lo mismo, pero solo con el clima. Rusia no se puso a hablar carreta de les vamos a mandar osos guerrilleros. No, güey. O pero sea, no porque es que Rusia no era una democracia. En ese momento Inglaterra ya es una democracia, una monarquía parlamentaria, pero es una democracia. En cambio Rusia sí eran dictadura total, se hacía lo que dictadura, Stalin sí. decía y ya. A él sí le tocaba pelear para lograr conseguir eso. Y en ese momento, pues, paila, nadie lo apoyaba, porque nadie quería ir a la guerra, obviamente, pero para ese momento ya Alemania había comenzado a dar como visos de que quería cogerse a Inglaterra también, porque ya habían cogido Alemania y Bélgica. Y ahí ya es un pasito y se cogen a Inglaterra completa. No, y el tipo también, o sea, una de las maniobras bélicas más sonadas pues de la Segunda Guerra Mundial es la retirada de las tropas británicas que quedaron En atrapadas Dunkerque. en Dunkerque, sí. El tipo, Sí, el tipo estuvo en eso, entonces el tipo tampoco era una mierda, o sea, a mi yo parecer, sí, ¿no? pues es que, yo sí no voy a entrar a es que uno defender a ese mal parido. es que uno no puede catalogar a un político del pasado como una mierda o buena gente, porque pues, o sea, uno es esclavo de su tiempo y su momento. El tipo, digamos que hizo lo que tenía que hacer. Inglaterra fue el único país que resistió hasta la entrada de Rusia, que Rusia entró fue porque Hitler en la Operación Barbarroja se los iba a coger, porque si no, el trato que había hecho Stalin y Hitler era hagan lo que quieran y listo, pero a Hitler se le subió el poder a la cabeza y quería cogerse también a Rusia. Si no, Rusia nunca hubiera participado. Y el único país que resistió porque Francia se rindió, España era fascista y ya todo era Alemania, fue Inglaterra. Y resistieron por Churchill, si no, baila. Obvio, si no, Ahí también se los llevan por delante. estaríamos hablando alemán, Ah, sería porque genial, aquí weón. también había Sería una chimba de porque pronto. todos seríamos monos, ojos Sí. azules, comiendo salchicha No, claro. alemana, güey. O sea, sería una putería, ¿no? Sería Marica, un, sería un novus Para, un sectorum, pero una putería. o sea, Churchill para los nos jodió la vida, weón. tenemos una. Ah, No, a nosotros nos jodió la vida Uribe, qué pena, pero, perdón, perdón. Para los nazis nosotros somos mestizos de mierda que no no, valdríamos obvio un que no peso. O valemos sea, nada. Mm. No, yo me considero indígena, a mí mestizo me la pela, me considero indígena. igual, nada, ahí no hay nada. Igual le iban a matar, weón, no sea bobo. Por el De contrario, indígena, ahí hay todo, güey. Ja. de indígena a gitano, igual lo matan, Mario. O sea, Sí, para ellos igual. eso no.
El caso es que el tipo resistió y digamos después de lo que dice Diego de la operación Dínamo, que fue el desalojo de las playas de Dunkerque, fue que vino el otro discurso, el de pelearemos en las playas, pelearemos en las casas y no sé qué, Sí. donde se hace un Donde llamado. nos atrape la guerra, estaríamos en pro de la lucha. Ujú. Se hace un llamado y a partir de eso se crea la política de guerra en la que, bueno, todo el mundo se va a defender la isla. Durante las noches tenían que todos apagar las luces y meterse en los búnkeres para que las bombas no los mataran. Las ciudades estaban rodeadas de zeppelins para que los aviones se estrellaran contra los zeppelins y cayeran. O sea, se hizo toda una política de pura defensa, resistiendo, y el tipo hace un llamamiento primero a, pues, a toda la comunidad de naciones, ¿no? A toda la Commonwealth, que decía, en caso de que la isla llegase a perecer, en el remoto caso, que no creo que pase, pero por si acaso llegamos a perder, entonces será el imperio de ultramar el que se encargue de llevar la lucha, diciendo como, si esto cae, igual tenemos otros 10.000 islas y pedazos de tierra en todo lado, y está la India y está Canadá. Y de hecho, en ese momento, Winston Churchill fue la única persona que el Dalai Lama, bueno, Gandhi, en ese momento, Entre le, Gandhi y el Dalai Lama hay Hay la diferencia, diferencia, ¿yo? weón. Sí, también no iba a decir lo porque mismo. Gandhi era considerado esa reencarnación que hoy representa el Dalai Lama, ¿no? Pero Claro bueno, que no, ¿qué le pasa? Esa manera claro de que sí, salvarlo, güey. Marica, si no, sí, deje las claro que drogas. sí. No, 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 Así no. como se dice que la próxima encarnación va a ser una niña, que no me acuerdo cómo es la cosa, pero sí, el caso es que la única persona a la que él medianamente le profesó respeto en Inglaterra fue a Churchill. Durante la época más dura de la guerra, la revolución en la India se frenó. Ya la revolución fue la revolución de la rueda, ¿no? Que ellos usaban todo lo que ellos producían telas y lo hacían por medio de la rueca de tejido. Por eso la rueda de la bandera de la India, pues es una rueda de tejido. Entonces ellos ya no compraban nada de los ingleses, sino que todo lo producían. Durante la época de la guerra, la revolución se paró. Y pues obviamente Churchill, que era un tipo de guerra, así matarlos a todos, no podía luchar contra algo como lo que proponía Gandhi. Por eso la revolución funcionó. Pero el caso es que sí, ese fue el discurso y Yo ya. quiero, yo quiero resaltar algo de ese tema, pues como la oratoria que tenía el tipo, o sea, el tipo creo que en 1953, creo que fue, fue declarado Premio Nobel de Literatura. Ujú. Por eso, porque su oratoria era muy buena y que defendía los valores humanos. Sí, y ahí como que se contraponían dos tipos de discurso diferentes, ¿no? Porque Hitler también tenía una oratoria brutal. Ah, sí, obvio, ese El, tipo también. el tipo movía Yo las masas más que la señora las arepas, pero la vez pasada brutal. leí un artículo de eso y decía que las mujeres se excitaban escuchando al mano. Sí, O Ya sé sea, que voy a era poner la bárbaro. de, próxima vez. de, de hecho, quien no quisiera hablar como Hitler. De hecho, hay como una historia que dice que durante un discurso muy famoso que dio el tipo, que también pensé traer, pero que preferí no, para no ganarnos problemas, eh, hubo gente que se desmayó de la excitación, pues no excitación sexual, no, obviamente, sino excitación como Felicidad. la, sí, que les produjo el discurso. Hubo gente que se desmayó y fue un discurso como de 8 horas, o sea, el tipo era una Mejor que un locura. consolador, weón, ¿no? O No, pero sí, sea, o sea, 8 horas. Sí, no, sí, o sea, hay artículos donde dice
que las mujeres llegaban al orgasmo escuchando al man hablar. Sí, marica, y uno sufriendo. Marica, lo que nos falta es oratoria definitivamente. Ahí, Así de que, ahí viene así la- que quiero recordarle a nuestros oyentes que practiquen harto la oratoria, bastante. todo se logra con una buena oratoria. Todo se logra con una buena lengua, sí, muy bien. A sacar excelente en oratoria. Para que vean que todo se logra. No, pero piénselo. O sea, la Si no práctica lo hace al vemos, maestro, ¿sí? O sea, si no lo vemos por el lado paila que está proponiendo Andrés, ¿qué? podemos, podemos decir que con la labia se logran muchas cosas. O sea, Claro, ahí está. yo siempre he pensado que No no me hay estoy persona fea, simplemente que no tiene mal buena hablada. labia. Ahí está, sí, claro. O con Eso mal aliento, explicaría uno no mucho. sabe, güey, o sea, son cosas de... Yo no soy feo, soy mal hablado. Obvio. Discúlpeme por crecer en el sur, qué pena. ¿No? Pero bueno, Pero todo este rato de esparcimiento está siendo patrocinado por Galletas Deus. Así que sí. vamos a esperar a que nos cuenten qué es este fabuloso producto que nos patrocina en este momento. Son unas exquisitas y deliciosas galletas artesanales para que las prueben, para que nos hagan la compra, para que... Cuéntenos, Diego, ¿de dónde viene esta original idea de llamarlas Deus? No, pues es que yo no soy el creador, yo solo le hago la publicidad, güey. Entonces, yo quiero saber por qué quiere hacer que el muchacho nos diga su nombre completo con los dos apellidos, que también la cédula o que para que lo busquen los antecedentes legales. ¿O qué? Por el no, contrario, muchachos, de hecho, sigamos con el tema. Sigamos, Andrés. de hecho, espere, les voy a contar una historia. De hecho, creí que tenía algo que ver con la figura literaria de un Deus ex machina. ¿Ustedes conocen el concepto de Deus ex machina? Sí, claro, es lo que hacen toda la gente. Exactamente. Sí, tal cual, sí, tal cual. Entonces, pensé que muy probablemente Diego era todo un literato y conocía el concepto y dijo como, oh, qué interesante ese nombre, así que vamos a llamar nuestro producto, nuestras galletas artesanales súper fabulosas y fantabulosas que podemos hacer repartos por toda Bogotá. Las vamos a llamar galletas Deus, ¿no? Y para que fuera más difícil de encontrar, pues no les puso Deus ex machina, sino solo Deus. Claro, ¿No? porque así es que se hace publicidad, ¿no? Haciendo que las cosas Claro. sean difíciles de... Obviamente. Obvio que no sea algo que usted les entregue directamente, que sea un conocimiento que también haya que buscar. No sea que nosotros acá les estemos echando cuento. Usted va y verifica las fuentes, las cosas que no hacen cuando van a ir a votar, ¿no? Algunas personas, no, no queremos clavarlos a todos. Ahora sí, continuando con el tema. ¿Quiere Continuando continuar, con Andrés, el o tema. continúo? Continúe. Hágase partícipe de esta interacción. Continúa, Diego. Bueno, entonces el día de hoy yo traje un discurso de un gran hombre que fue asesinado en nuestro país. De mano firme y corazón grande. Pero, pues, ese todavía Sí. no ha sido asesinado, ¿no? Casi. Se parece. Pero, no mentira. No. No, yo todavía tengo Para muchas cosas que hacer en esta vida. Quiero que me maten. No, para nada. Un ex senador de Colombia que fue candidato para la presidencia de 1982 y 1989 del Partido Liberal Colombiano. Escobar, no. ¿Cómo? La persona a la que les estoy hablando se llama Luis Carlos Galán. Entonces yo estuve Cuando escuchando... escuché Luis Carlos estaba pensando en
Sarmiento Angulo, o sea, no sé por qué. Como, como Andrés. una gran persona, este hijo de puta. No, Andrés, no sea bobo. Un gran político. El dueño de este platanal. El dueño de este platanal, sí, no, para nada. No, yo sí traigo una gran persona, de verdad. El tipo era Sí, muy sí. bueno, Luis muy Carlos galán. Galán. Sí, señor. Entonces, como les había dicho, pues hizo campaña presidencial en 1982 y 1989. Entonces estuve escuchando unos de sus discursos. Tomé dos frases. Uno en su discurso presidencial de 1982, que es el siguiente. Colombia se encuentra en una de las más graves crisis que se percibe en todos los aspectos de nuestro pueblo. Nos amenazan problemas muy graves que pueden influir de manera definitiva en la suerte de la República. Esa es la primera frase. Y en 1989 también rescaté esta frase que dice: la fuerza del pueblo está en la conciencia de sus derechos, en la conciencia de sus deberes, en la comprensión de que Colombia está iniciando otra época histórica y que para que en verdad haya un salto cualitativo en la interpretación del país, en el conocimiento de sus realidades y posibilidades, todo colombiano tiene una tarea que cumplir. El más modesto de nuestros compatriotas lo necesitamos en esta hora de cambio. Entonces, pues, refiriéndome a la primera frase, el, el señor ya sabía que lo que se nos venía arriba era bastante complicado y que si no hacíamos nada para cambiar el tema del narcotráfico en nuestro país, pues iba a influir de manera definitiva como lo está haciendo actualmente. Me refiero a lo que está pasando, digamos, en estos momentos en todo el Pacífico. Bueno, aparte de todo lo que ha pasado durante estos años. Sí, durante estos Dígalo, años dígalo, en dígalo. tema en cuestión del narcotráfico, todo lo que nos afecta a nuestro país. 18 años, dígalo, dígalo. Efectivamente. Entonces quiero escuchar sus opiniones. Bueno, pues Galán también era un tipo que sabía mover mucho las masas, ¿no? O sea, el tipo para su época era una suerte de visionario, aunque no estoy de acuerdo con muchas políticas que proponía. Era muy, muy neoliberal. Sí, Pero, sí. sí, de hecho, él fundó el partido El neoliberal, o sea, neoliberalismo, sí. pero tenía algo que le faltaba en ese momento a Virgilio Barco, que, ¿cómo es que se llama esto? Huevas, sí, tenía Sí. eso. Casi nada. No le faltaba casi nada. Porque, pues, es que para el momento, no, o sea, en el país estábamos en un punto que tal vez se le produzca déjà vu a algunos oyentes, pero los narcotraficantes estaban en el Senado y todo el mundo sabía. A esta gente le decían los grandes invisibles, que eran esos narcotraficantes Narcotraficantes, famosos, sí. pero que todo el mundo sabía que eran narcos, pero nadie decía Podemos, nada porque no habían podemos pruebas. decir, por ejemplo, ¿quién? Pablo Escobar. Ajá. Pues el tipo llegó al Senado. Sí, el tipo llegó al Que, Senado. o sea, y con el único objetivo de quitar la extradición como una posibilidad dentro del país. Y pues mírelo, o sea, mató a Galán, mató a Lara A Lara. Bonilla, Mató o sea, a
a gente de la policía, generales y ¿Cuántos policías, marica? En esa época, ¿cuánto era que valía un policía? Como 1 millón de pesos con $1 millón, por sí, policía por muerto. cabeza, sí. Imagínese. Y la gente haciendo Y a las gente vainas gratis. inocente, o sea, gente inocente que no tenía nada que ver en ese tema, o sea, mató un montón de gente inocente. Sin embargo, también había gente que lo amaba, Aún. En Medellín, principalmente. obvio, principalmente allá. Pero porque, Porque porque la vaina era que el man lo que les hizo fue muchas obras a ellos. O sea, el man en otras partes del país lo que hacía era los exterminios y las masacres y toda la mierda. Pero para su amado Medellín, ¿no? Metrallín. Estaba en las zonas donde el man cumplía como de, bueno, es que hoy maté 15 policías, pero les voy a construir a ustedes 250 casas. Ujú. También hay Entonces, que tener en cuenta el abandono del estado en el que estaba en esos momentos Antioquia, ¿no? O sea, pero pues todas todo el las zonas del país. país estaban iguales. Panamá hizo lo Sí, mismo. sí, pero En el, o en sea, el a lo que momento, me en refiero el es que momento, mire, en el momento de la patria boba, Panamá hizo lo mismo. Es como esos hijos de putas allá están encerrados solamente en Bogotá, solo se concentran en ellos. Entonces, pues tengamos algo claro. Vamos a pedir las lucas prestadas que se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos. no, no fue la Y, patria boba, fue la guerra del 2010. pero eso hizo parte del momento. Ah, mentira, no, la patria boba fue muchísimo antes. Sí, muchísimo tiene antes, toda sí. la razón. Sí, tiene toda la razón. Pero el punto fue que ellos cuando se independizaron de nosotros, cuando hicieron la construcción del canal de Panamá, fue por lo mismo. O sea, Ujú. Colombia siempre ha tenido en el abandono total las zonas hasta que le empiezan a generar o a representar algo. Cartagena es un Porque balneario de es que porquería, ¿no? O sea, lo único bonito es como la zona la comercial, zona ¿no? histórica. La zona Sí, histórica, la la zona zona que se puede histórica. ir a visitar. Todo lo demás es un cuchitrilo horrible. Y no, uf, Cartagena tiene zonas muy pailas, muy, muy Obvio. pailas. Es una Y está porquería. De pobreza en el absoluta, o abandono sea, total, porque a Colombia, bueno, a los dirigentes colombianos, obvio, a los dirigentes colombianos lo único que les interesa es remarcar y resaltar las partes que le generan una ganancia. De resto, les vale Que 16 les hectáreas de generan tierra. ganancia política. Sí, es que no, y Cartagena es muy económica bonito. O sea, también. Económica Monetaria. también, sí, obvio. Mire lo que pues es pasó que con la los política islotes de San Andrés y Providencia. Salieron con el huracán y toda la mierda, todos perdieron las casas, ya no tienen dónde vivir. Ahorita hay una nueva temporada de huracanes y el Estado colombiano no ha hecho un culo, o sea, es más, y no va a hacerlo. mandó 2 aviones, trajo como a 200 personas y a todos los demás los dejó allá. ¿Por qué? Porque era más importante ofrecer la noticia de que llegaron 50.000 vacunas, que es el 0.02% de lo que necesita realmente el país colombiano, pero lo celebraron como si, hijo de puta, hubiéramos ganado un mundial. Y pues aquí estamos, ¿no? Síganos, somos Punishment Podcast. Ah. Antes de que nos censuren y nos maten, gracias. No nos va a Pero pasar sí, nada es porque no que hemos dicho nada que no sea verdad, o sea, son cosas el problema de este país, ah, que han pasado y que están pasando todavía, o sea, eso no tiene nada, y todo el mundo lo sabe, o sea, para que nos vamos a decir mentiras. es que el problema de este país es, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, es el centralismo. Nosotros hubiéramos sido federalistas, este país sería otra cosa, pero no. Digamos, la guerra, lo que dice Andrés es muy cierto. La guerra de 1886, una de las primeras guerras civiles, que fue entre Antioquia, Santander y Santa Fe de Bogotá en ese entonces, fue por la independencia de Antioquia. Y paila, eso fue el precursor pues de la constitución de Río Negro y de la constitución del 86 después y todo eso. Y todo porque no dejamos que los departamentos sean estados. ¿Cuál es el berraco problema con eso? Yo no entiendo. Somos un país muy grande. No hay forma de manejarlo desde una dinámica central.
Pero bueno, ya me desahogué. Ya estoy más tranquilo, ya respiré. Ya me puedo tomar la atención y va a estar bien. Continúa. Tengo que dejar Bueno. los carbohidratos y toda la vaina. Como dijo Devin, o sea, Casi. este man tenía lo que le faltaba a los políticos de la época, tenía huevas que le faltaran a muchos. Y el man la tenía clara, el man tenía que si seguíamos en esa tónica, pues el país iba a terminar igual como algunos lo llaman ahora un narcoestado. Pero mire que Pues, nosotros nos quitamos ese estigma de narcoestado, ¿no? En porque se vigilancia lo de ganó muchos México. países. Porque se lo ganó México. Sí, porque se lo ganó México. Porque México hizo algo que creo que ningún país le interesaría hacer, weón. Y fue hacerle la batalla a Colombia por obtener al mejor, o sea, al más sanguinario, al más hijo de puta mercenario que haya parido Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, Colombia se ganó ese título con las masacres que tuvo Pablo Escobar, con Las las bombas que de... colocó. Sí, no, pero ¿cómo es que se llamaba el otro? ¿Con Gacha? ¿El mexicano? El Sí, que Gacho. era Gacha. dueño del cartel de Gonzalo Cali. Rodríguez Sí, Gacha. Gacha. Eso. No, el Gacha Entonces, era también del cartel de Medellín. De Medellín, eso, sí. eso. Entonces, cuando estuvo acá la guerra y que todo, o sea, de el poder adquisitivo que tenía, por ejemplo, los dos principales carteles a nivel mundial, que era el cartel de Cali y el cartel de Medellín, en donde el man les decía, o sea, Pablo Escobar, hubo un momento en el que al Estado, como senador, les planteó la idea de que lo dejaran seguir trabajando, de que el man siguiera vendiendo su mercancía y tal, por 10 años y él pagaba la deuda externa del La deuda país externa, sí. No, sin pero que, eso es un mito. El no, que propuso eso fue Leder durante la bonanza marimbera. Él dijo que él pagaba la deuda externa. Escobar se le formó ese mito, pero él realmente lo que dijo fue que él se encargaba de la economía del país para que fuera una economía cocalera, pero él no proponía pagar el tipo, no iba a regalar la plata ni modo que fuera. Eso lo Sí, desmintió el pobrecito. hijo hace Tanto que poco le, en marica, tanto, un... tanto que le costaba, ¿cierto? Pobrecito. marica, o sea, no era regalar, el man Sí, se iba a gastar lo de los dulces, ¿no? O obvio. sea, No era ni mierda de lo que se ganaba ese sí, o marica. sea, es Pero que es que a mí, la deuda externa en ese momento de Colombia era mucha, era más incluso que no, la de ahora. no, marica, pero es que el man lo podía pagar con lo que traía en el bolsillo, o sea, ese man tenía mucha plata, güey, ese era el Pero él planteamiento, no esa era la propuso idea, eso. bueno, entonces es un nuevo Bueno, mito que acabamos de desmentir, somos los Mythbusters de Bogotá. igual nos siguen 3 personas. No importa, hay más gente que lo escucha, aunque no le den like a las páginas, güey. Qué triste eso, ¿no? Denle like y suscríbase, malparido. Ya. Marica, hay gente que ve, por ejemplo, Auronplay y no se suscribe a Twitch, güey, por ejemplo. Ironplay tiene Twitch. Claro, el Uy, man, ni idea. día que haga stream, tiene a 150.000 personas y de suscriptores tiene a 20.000, pero lo ve mucha más gente, güey. Puede que nosotros Yo seamos un con caso 120 bien no estaría excepcional. feliz. Pero bueno, el caso es que ¿de qué hablábamos antes de empezar a hablar de Auronplay? De que nos siguieran, de que nos siguieran. Estábamos hablando de que Colombia dejó de ser un narcoestado porque México se quiso ganar el derecho, ¿sí? O sea, quiso hacer los méritos suficientes con el Chapo Guzmán, hacer la batalla de que ellos eran mejores en eso. Y porque Lo también que pasa es y porque también mataron a Pablo Escobar, o sea, si ese man no se hubiera muerto, ahí que estaríamos peor.
Hay un documental que se llama El Chapo y Pablo, o El Chapo contra Pablo, una vaina así, donde hacen el comparativo de quién fue más paila y ganamos. Pero No, no quiero que crean que esto es de manera orgullosa, ¿no? O sea, que puta, Sí, el cara ganamos, qué mamada. sí, no, que eso no tiene nada de... casi seguidores, pero nosotros tenemos al narco más. Pero bueno, hay un documental que se llama, no me acuerdo cómo se llama, en todo caso es un comparativo entre el Chapo y Pablo Escobar. Y pues sí, el nuestro fue más paila, porque el de acá tenía todo el control del país y el Chapo en determinado momento alcanzó a trabajar para el cartel Medellín. Lo que pasa es que lo que dice Andrés es cierto. México pues no fue que se quisiera ganar eso, sino que eligieron a un presidente como raro del PRI, porque todos sus presidentes son del PRI hasta Sí, este de AMLO. llevan como 80 años metidos en ese hijo de puta partido político más, huevones. Llevamos 20 años con Uribe, así que no puedo decir. Bueno, entre 20 y 80 y 60 años de estupidez. Ahora, Sí. para donde vamos nosotros es que vamos a también tener otros 60 años de ese hijo de puta. Qué pena. Sí, De obviamente. este honorable, señor. sí, este honorable Parlamentario. representante parlamentario, ¿no? Pero sí, eligieron a un presidente que no quiso hacer nada contra el narcotráfico. Él tenía la política de, pues no lo vamos a legalizar porque Estados Unidos nos quita sus ayudas, pero tampoco vamos a pelear porque nos matan. Y pues en esa época el narcotráfico se fortaleció como lo hizo aquí con Turbay. Claro. Obvio, pero pues, o sea, digamos que la muerte de varios políticos, de varios policías, no sé cómo decirlo, ayudó al Estado a capturar a muchos de estos narcotraficantes, digamos los hermanos Orejuela, que los capturaron a todos y los extraditaron, pues. Pero también a muchos otros los absolvió, digamos, Sí, los exoneró. los hermanos Ochoa. exoneraron. Los hermanos Ochoa, sí. Los hermanos Ochoa que hasta hacen política con cierto personaje. con un Lord de Voldemort que no, el innombrable. ¿Cuántos primos de Escobar, José Obdulio Gaviria, están en el Senado ahorita, marica? Y que ahí están y nadie dice nada, y gente que fue testaferra durante esa época, y este país es el país del coma callado, o sea, Este es el país del realismo mágico, de lo eso imposible sí, posible. aquí es donde solo se necesita un kilo de algo blanco para volverse millonario. Qué tristeza eso. Es harina. Maricena y hacemos buñuelo. Obvio, ay, Y nos volvemos ricos como con galletas de uso. obvio. Aquí lo tiene todo, pa. Bueno, Pero, continuemos. bueno, haciendo ¿Qué? la aclaración necesaria, ¿no? Ya después de todo esto, yo elegí un discurso, uno de los pocos discursos grabados o de los que se tenga fiabilidad, ¿no? Histórica, De Napoleón. de Jorge Eliezer Gaitán. Quería escoger el de Nacho Vidal, pero me dijeron que no, por interno. No, eso es No, quería traer el de Jorge Eliezer Gaitán para aquellas personas que no lo conozcan. Es el representante político más importante o que mejor ha representado la política bogotana y que está en el billete de más baja denominación de este chochal Este que país. llamamos Colombia, ¿no? De Colombia para el honorable hijo de Para puta, Duque. digo presidente cerdo, Duque, que pues ahí está, ¿no? En la consideración que nos tiene. El sujeto tiene, si no estoy mal, 5 discursos grabados
Y pues entre ellos escogí el que procede, ¿no? El que da memoria a la frase principal que está en el billete de 1.000 pesos, que es el de yo no soy una persona, soy un pueblo. Este discurso es principalmente algo muy, muy patriótico. El man tenía una concepción de país, de origen, de pueblo como tal, como campesino, de ser algo muy nacionalista. No al extremo de llevarlo como Hitler, ¿no? De volvernos fascistas y toda la mierda, no, sino de algo de que usted pueda transmitir el sentimiento de que se siente parte de algo, se siente parte de la nación, de que usted convive por ella, puede morir por ella, puede vivir por ella, puede vivir de ella. Entonces, el man, por ejemplo, no ha ganado libros, no ha ganado premios Nobel de literatura, no ha ganado nada de eso, pero los estudiosos, ¿no? Lo categorizan como un ídolo incomprendido de la literatura. Dentro de los estudios que se han generado a través de los discursos que ha dictado el man, se encuentran dos en las bases de datos científicas, como Cielo, por ejemplo, en donde hay textos completos, ¿no? De 170 o 180 páginas, donde hablando sobre lo que él tenía como oratoria, como su gran vocación, como su gran dote, era imposible categorizarlo dentro de un género literario como tal de la oratoria, porque él era muy vivaz, ¿sí? O sea, él se dejaba guiar mucho del sentimiento como tal cuando hablaba con el pueblo. Ahora, cuando él hacía eso, por ejemplo, se ganó muchos problemas con lo que eran los cancilleres y demás, por el simple hecho de que el man llevaba escritos sus discursos, ¿no? Cuando se iba a dirigir al pueblo, a la gente, a las comunas, pues el man tiraba las hojas, le valía Bérgamo y empezaba a improvisar, ¿no? O sea, parecía como ídolo del freestyle, ¿no? Él empezaba a improvisar y cuando empezaba a improvisar el man se dejaba acalorar por el momento y decía como, bueno, es que todos ustedes, mis hermanos, todos los que son ustedes, el campo, los que vienen aquí a estar por la nación, tienen que pensar distinto, tienen que dejarse llevar, tienen que ser el pueblo que se representa. ¿Y cómo se van a dejar representar? Por mí. Hay que considerar que esto pasó muchísimo antes de cualquier cosa, ¿no? Mientras que el mundo sucumbía ante la Segunda Guerra Mundial de 1945 a 1948, el discurso de Jorge Eliezer Gaitán llega en el año de 1946. La Segunda Guerra se acabó en el 45. Empezó en el 39 y se acabó en el 45. Gracias por la corrección. Bueno, después de eso, Colombia en ese momento estaba pasando por un momento de pasar como de una época feudal, ¿no? Como de una época de ser solo ganadero y de ser una finca que no hemos podido dejar de serla, sino que ahora la manejan otros caracteres, pues a pasar a la revolución industrial, a tratar de modernizarse como tal, y los discursos de él estaban encaminados a eso, a que si íbamos a trascender en la historia, en que si íbamos a cambiar una faceta tan importante de la historia y si íbamos a dejar de ser unos simplemente finqueros adinerados, pues era el momento y cómo teníamos que hacerlo. Desafortunadamente al man lo mataron tratando de dar otro discurso en una plaza en Soacha, donde el man se sentía tan partidario del pueblo que pidió que la seguridad no estuviera cerca de él. Y cuando se subió a la tarima, pues llegó un hijo de puta y se acercó, le disparó 2 veces y fue el inicio de lo que nosotros conocemos como el Bogotazo, el 9 de abril. Espera. Creo que está confundiendo a Galán con Gaitán. ¿Sí? No, Sí,
Sí, a No, Galán, creo, Diego, el que hizo la investigación, a Galán fue el que mataron en la plaza en Suacha. En A Soacha, sí. Gaitán lo mataron por la séptima, En el centro, sí, en el centro de Bogotá. de tiros, ah, uno por la sí. espalda y otro por el pecho. Oiga, sí, tiene toda la razón. Yo Sí, estoy marica. confundido todavía Marica está borracho. A Andrés le dije que no llegara borracho al podcast, ¿Qué güey. No sé así. Ay, investigación? yo no llegué borracho, llegué sábado, que es distinto. A ver, No, no, después no, de no. ti. Pero, pero a lo que sí quería llegar era que fue el partidario, o bueno, la muerte de Gaitán generó el Bogotazo, la transición que hubo por la muerte del man por el centro, por la séptima, cuando se quemó el Archivo Nacional de Bogotá, lo que hoy conocemos como la Casa de la Moneda. Y todo eso era por la repercusión de que el man era un abanderado del pueblo, ¿no? Era, si al man no lo hubieran matado, hubiera llegado a ser presidente de Colombia en 1950. Ujú. Ahora sí, gracias. No, pues es que Gaitán es el personaje, ¿no? O sea, si uno Obvio. puede buscar un político colombiano que sea bueno, yo creo que es ese man. Sí, ese Pero pues man. es por muchas cosas, ¿no? Él fue la persona que denunció la masacre de las bananeras De las y bananeras. Cierto. demandó a Miguel Abadía Méndez en el 29 por la masacre, que era el presidente en ese entonces, conservador, como raro. Y al tipo, o sea, detrás de su muerte hay muchas cosas, ¿no? Está toda esta idea de la operación Pantomima, que, que destapó este man John Meples, creo, Meples Espíritu se llama, que vivió en Cuba, que era un agente de la CIA, y él fue el que dijo que la CIA había matado a Gaitán. Ay, por Acá eso me está. parece importante poner en contexto que ya se había acabado la Segunda Guerra y empezaba la Guerra Fría. Entonces, durante la doctrina Truman, acaba de hacer que Latinoamérica no fuera comunista. Y a Gaitán lo asociaban con dos cosas muy malas en ese para los Estados Unidos, que era el fascismo, porque el tipo había estado en Italia durante la Francia de Durante Mussolini sí, claro. Durante la y primera había aprendido ola del cositas. fascismo. Ajá, y había aprendido cositas, porque sus políticas mezclaban ese ultranacionalismo fascista con el socialismo de la lucha proletaria. Entonces eso les sabía a mierda a los gringos y por eso se dice, según este tipo de la operación Pantomima, que lo mandaron a matar. Y pues el Bogotazo es causa y consecuencia directa de toda la violencia en Colombia, ¿no? O sea, a partir de eso viene la época de la violencia, a partir de la época de la violencia vienen las guerrillas civiles, viene el conflicto, a partir del conflicto viene pues toda la hora de pobreza, narcotráfico y Uribe. Y ahí vamos. Sí, a partir de Ya esa aquí muerte todavía no sabemos se, para dónde. a partir de esa muerte se polarizó realmente el país, o sea, Ujú. porque todo el mundo quería vengar la muerte Sí, y es de que Gaitán. fueron muchas cosas. Antes de eso, durante la República Liberal en el 33, que fueron 4 gobiernos liberales seguidos, se formaron muchas guerrillas liberales al sur del país y pues eso trajo obviamente las consecuencias obvias y mucha guerra y tales, pero ya se había acabado. Mm, Y después de eso, pues también hay que tener en cuenta que mientras lo mataron a él, se estaba dando la conferencia, la fundación de la OEA aquí en Bogotá, ¿no? Sí, Que vinieron estudiantes incluso de muchos países a protestar contra la formación de la OEA de y la pues OEA. eso ya es un caldo cultivo para las protestas fuertes y pues, todo se dio para que quemaron el tranvía, quemaron de todo, como 100.000 muertos en un solo día, eso debió ser una locura. sí, eso es que fue.
y el peor acontecimiento que ha sufrido Bogotá. Ahora sí, ahí sí es que Y el, esperamos que hayan zombies y putas para darles en la jeta a todos por lámparas. Imagínense un Bogotazo, pero con COVID. Ahí, Sería una chimba. Sería una chimba. Uf, no, la locura. claro. ¿Sí se imaginan? Pero Eso es como la lucha de la ultraderecha con los que se consideran de izquierda, pero que en la verdad son de centro, y más de centro de derecha que de centro realmente. Es lo mismo, usted como buen ateo partidario de la violencia, como un Churchill, pero no con ese poder de vocación de dirigirse a las masas, puede ir a romper gente chimba, con agrado. ajá. Lo puede hacer con odio, puta, o sea, de expresarse como tal. Bueno, pero no se tire las cosas sí, por pero ahí no como un rompa las pocillo. cosas, weón, por favor, que Perdona a está, nuestros oyentes. Ah, está, mentiras. está en casa ajena y rompiendo las cosas. No, Andrés, no es así. Sí, no, ¿qué es esto, Andrés? No estamos en el Bogotazo. Pero Perdón, me yo creo que el emocioné. Bogotazo, yo creo que el Bogotazo es una de las muestras de efectos mariposa en la historia más, ¿cómo decirlo? Como más evidenciables fácilmente. Porque sí, o sea, después de eso, este platanal se fue para la mierda. Obvio. Desde ese día Obvio. todo se fue a la miércoles. Tratamos de dejar de ser una finca y lo peor fue que nos volvimos una finca todavía más pendeja. Hágame el hijo de puta favor. Entonces, Guillermo fue capataces más inteligentes, esa fue la única. No, no, porque siguen haciendo las mismas, con la misma pendejada, pero pues ahora usted ya no tiene quien lo defienda de esa manera, ¿no? Porque usted como transeúnte puede tener las mejores ideas del mundo, pero usted no tiene ese poder de evocar que el pueblo le genera a usted la confianza de yo voy a ir a luchar por ustedes. Entonces, los Lo que pasa es capataces que, siguen siendo igual de hijueputas y de lámparas, pero pues es que ya no hay alguien que usted pueda proclamarte como, bueno, vaya a ver, defiéndanos o tírele algo a esos hijueputas, ¿no? O sea, escúpalos de alguna manera, pero baila. Y usted como transeúnte sabe que no, nunca se va a cruzar con un capataz para hacer eso. yo diría que son más inteligentes en el sentido de que ahora lo hacen tan bien que hay gente que está feliz. Mucha gente, este hijo de puta ganó con 10 millones de votos, no sé cuántos comprados, pero ganó. Comprados ninguno, weón. Tuvo que comprar la registraduría. Es increíble el hecho de cómo usted cuando pregunta como maricos de voto por Duque, en un hijo de puta Transmilenio donde se suben 300 personas, ¿no? En hora pico, y ninguno vota por ese hijo de puta, y aún así ganó Ah, con no, una pero también mayoría de votos, o hay, sea, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, en Bogotá no ganó Duque, perdió como con el 20%. Y segundo, nadie va a admitir que votó por ese marica. Pregúntale a cualquiera si votaron por Peñalosa. Nadie votó por ese man. Pero vaya en las urnas, ahí sí todos le dan sus votos. Cuando al político le va mal, nadie lo apoya. Obviamente. Y lo mismo está pasando Excepto ahorita Uribe, con, ¿por qué? lo mismo está pasando ahorita con Claudia. O sea, hay un montón de Pues gente sí. que votó por ella y dice que no, que la vieja no ha hecho nada y que no ha servido para nada. Y está en contra de la vieja por temas, digamos, de pandemia, temas ambientales. Pero bueno, yo prefiero a esa gente que a la gente que vota por alguien, sabe que está mal, pero igual lo apoya. Yo prefiero saber, la están barrando, pues listo, se admite que lo están barrando y ya no votamos por ese man y sí, bien. Pero es que eso es en parte, es lo que dice Andrés demuestra un poco en parte la inmadurez política de este país. Un país políticamente maduro no tiene caudillismos, no espera, no espera una persona a quien lanzar a los famosa. dos. Sí, claro. Exacto, no espera al próximo Gaitán, no espera al próximo Uribe, no espera al próximo Petro, ¿sí? Busca es un lineamiento de pensamiento que vaya acorde con ellos, no moverse con una persona que los represente. Pero pues nosotros Marica, somos un país políticamente inmaduro. eso es falta de
de educación, eso requiere mucha educación, weón. O sea, usted tiene que tener un poquito de educación para saber dónde estamos, de dónde vinimos y para dónde vamos, weón. Pero, marica, ¿qué Si tipo de usted no educación puede tener conoce, el país? por eso mismo, Siga, siga. si usted no conoce, si usted no investiga un poco de quién es esta gente, de dónde salió, por qué salió, la gente que está ahí arriba, cómo llegó, lo que hablábamos ahorita de Pablo Escobar, o sea, hay tipos que eran amigos, familia, que estaban ahí en el Congreso, que están en el Senado, o sea, por favor, y son porque la gente los ha elegido, porque la gente vota por ellos, porque la gente no Pero es tiene un que, poquito sí, de intriga y de educación, de saber de dónde salen las cosas, pero es que de ¿quién dónde elige vienen esas personas. ¿Qué? Es que a mí me parece que ahí es donde se equivoca usted y se equivoca el país. Porque todos, o sea, todos sabemos cuál es la solución del problema, ¿no? O sea, dejar de No votar por creo que, expediente. no creo que todos sepamos eso. Espere, Si espere, todos supiéramos, las espere, cosas serían diferentes. lo siguiente. No, existe Todos- Miguel Polo Polo, parce, existe Oswaldo Ortiz. O sea, esa gente sabe lo que está haciendo y le importa un carajo y, sí, 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 obvio, o pero sea, pone cuidado, todos sabemos cuál es la hijo de puta solución que tenemos que tomar, ¿listo? Ahora, ¿qué se le exige a la gente como marica? Estudie, sí, o sea, prepárese, sea consciente de que tiene que votar bien, de que todas las vainas. ¿Y qué hace el país? Qué hacen los capataces a los que nos referimos? Pues, marica, dejan de invertir en investigación, dejan de invertir en educación, dejan de invertir en salud. Entonces, obviamente. básicamente, ¿qué ofrecen? Como, si no lo mato de pendejo, lo dejo morir por lámparas, ¿no? Por estar buscando información que no necesita, lo estupidizo, ¿no? Con base a todo lo que le puedo hacer, ¿no? Lo mismo que a lo que nos referíamos en el podcast anterior, en el capítulo anterior, de las noticias. Marica, las noticias son cada vez más estúpidas. O sea, usted ve un noticiero y a mí me pasa, lo único que me interesa son los deportes. ¿Por qué? Porque así sean partidos amañados o partidos de alguna manera, me va a entretener verlos. Punto final. El resto de las noticias es como, hoy mataron a 10 personas en Colombia, pero dos noticias después es como, mira a este hermoso gato que en Estados Unidos pide leche con la mano y no con la lengua. Y es como, marica, ¿qué putas tiene que ver esta puta noticia con nosotros? ¿Qué es que puta ¿cómo es está? posible que las tendencias de TikTok aparecen en las noticias? ¿Qué es esa mierda? O sea, ¿qué Sí, tipo tal de cual, güey. noticias O sea, tenemos? ¿qué tipo de información nos están dando? O sea, es ridículo. Y no, pero es que, ¿qué Obvio. se le puede pedir al país donde la gente planifica con aspirina y cree que están haciendo las cosas bien? Un país donde la gente vende el voto por un tamal y cumple con el voto, pero no le cumple a la gente cuando le dé plata. O sea, ¿qué es eso? Estamos en un país tan mierda que vendemos el voto por un tamal, pero para eso sí somos cumplidos. Pero, marica, el país no es mierda, porque el país básicamente va a seguir No, la siendo lo mierda es mismo. la gente. Exactamente. Ahí está el dilema. ¿Cuándo Colombia va a ser una chimba? Cuando todos los colombianos nos hayamos ido de este hijo de puta tierrero, chochal que llamamos país. No, yo creo que el cambio sí es posible, pero, pero cuesta plata y la gente no va a invertir en eso. Alguien me dijo una vez que para cambiar el país se necesitaba una guerra civil. Sí. Es un genio Uf. incomprendido. Sí, se necesita una guerra. Yo diría que una crisis así fuerte, pero pues pasamos por una crisis Necesitamos de un ataque pandemia. zombie, weón. Yo sigo insistiendo en que necesitamos un ataque zombie aquí, definitivamente. Como, creo que para mejorar la movilidad de Bogotá hay que trasladar la ciudad y ponerla a donde la ciudad y construir todo de nuevo. Esa es la única forma. Sí, necesitamos un ataque zombie, weón. Porque para luchar contra estupidez, da lo mismo, o sea, No,
este país se pudrió gracias al Bogotazo y Pero al Frente para todos Nacional. nuestros radioescuchas, mire, para todos nuestros radioescuchas que comparten, que se suman a las transmisiones, que cada vez somos más y más, que nos dan like como lo harán en esta sesión. Y compartan, Queremos por decirles como favor, el país y comer. comparten, por supuesto. Queremos decirles que el país tiene solución. O sea, la solución está dentro de cada uno. Deje de La ser un solución hijo de es puta. La solución es que vamos a... Sea buena persona. Obvio, sea buena persona. No se convierta en un zombie, porque lo vamos a matar. Hijo de puta. Ah. La solución Pues es que que vamos a mandar a Andrés de político. Al Senado. la solución es Obvio. que la gente comience a cuestionarse las cosas, que deje, no hay que ser de izquierda ni de derecha, simplemente No, lea un poquito de historia, con eso ya cambia un poquito el con país. eso cambian las cosas, sí, tal cual. O sea, lo que decía Andrés, o sea, digamos, los gobiernos, sí, los gobiernos no quieren que usted sepa, no quieren que usted conozca, no quieren que usted entienda todo lo que ha pasado durante este tiempo, porque no les conviene, ¿sí? Todos los políticos que están ahí arriba, no les conviene que usted sepa nada, pero, pero usted puede ir más allá, usted puede, no sé, lea, como usted mismo lo dice, lea un poquito y va a encontrar de verdad la manera de ser una mejor persona y de verdad. Cada No trague mejor entero. persona que, que, que es, que tengamos en este país puede ayudar a cambiar. Obviamente. Sí, es cosa de Si no usted no tragar cree en el entero, no cambio, es el más. cambio empieza por usted. Sí, eso es Pero verdad. bueno, ese fue nuestro programa de discursos famosos. Y hay muchas más Eh, chocherías. sí, somos Pero un trío de chilerías, claramente. viejitos arreglando el país. Tres Uy, no, viejitos, marica. usted No tiene me, menos de no me inviten a 25, tomar weón. jamás. Yo creo Si que no me inviten a tomar jamás. una conversación con nosotros borrachos debe ser demasiado aburrida en la vida. Claro que no, son re buenas. No sé, a veces me inspiro. Tengo mis momentos. Pero bueno, la conclusión es que sí, la oratoria en las personas se puede usar tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, los líderes, existen líderes buenos y líderes malos, pero tienen en común eso, ¿no? El poder de dominar las masas, darles orgasmos como Hitler. Por Dios. Practiquen, muchachos. La oratoria es importante. Así les En las digan que técnicas no. léanse mi lucha. El Camp. Y ya nos vemos en el siguiente programa, que será, que será, La próxima semana. ¿de qué, Gana? Eh, ¿De qué? Marica, que le tenga paciencia, que él está borracho. Usted si no le tiene paciencia al man. bueno, gracias, Edwin. La próxima semana estaremos haciendo o trayendo aquí unos microcuentos de terror. Sí. Queremos que sea un especial. Trataremos de hacerlo en vivo para que se conecten con nosotros, para que nos cuenten sus anécdotas. O si quieren compartir algún texto o algo, nosotros estaremos muy atentos y serán bienvenidos para leerlos también. Como Nos hacer escriben como en una la especie de fanpage. integración con esos tres oyentes, ¿no? Que son fieles a nosotros, a los cuales agradecemos, amamos y les haremos llegar galletas Deus cuando las pidan y las soliciten. También nos pueden encontrar en También, las páginas de Facebook. también vendemos trago y mermeladas.
acuérdense. También vendemos Sí. trago y mermeladas, pero eso será una propaganda para el siguiente podcast. El próximo Muchas podcast. gracias a todos por, muchas gracias a todos por escucharnos. Sean ustedes bienvenidos y de nuevo somos Punishment Podcast. Síganos en Facebook, en YouTube, Instagram, OnlyFans, por donde quieran, bebés. Gracias. En la calle también nos pueden seguir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Un placer, como siempre. Y estamos fuera.